Aquí te traemos las noticias más destacadas del día en un formato ameno y más cercano a vos. WhatsApp 2994 55 75 93 2994 160903. Facebook FM Cosmos Sin Fronteras. Instagram @fmcosmos_90.1. X @fmcosmos_901. Las entrevistas a los personajes más destacados de la actualidad las hacemos en nuestro programa. Es hora de encontrarnos con la información y que tiene que ver con la justicia y tiene que ver con un juicio que se está llevando a cabo en la provincia de Tucumán. Por eso vamos a hablar con el doctor Gustavo Morales, a quien hemos llamado desde la semana en medio para compartir precisamente qué está pasando allí. Le damos la bienvenida entonces al doctor Gustavo Morales. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ricardo Huarte le habla. Buen día, Ricardo. Gracias por su invitación y trabajando igual que usted. Como siempre trabajando. Un juicio realmente que es medio raro el que se está llevando contra la jueza Ballesteros. Cuénteme un poquito, ¿se puede hacer como una crónica o un resumen de lo que ha venido pasando desde la primera audiencia hasta la última, donde se han hecho apreciaciones tremendas y donde ha habido algunos testigos que por allí no están a la altura y donde hay jurados que tampoco están a la altura y también testigos que han presentado ustedes que sobrepasan la altura? Cuénteme, doctor. Bien. En plena síntesis, empezando por la comisión acusadora, que es la comisión de juicio político, está integrada por un delincuente, y bien lo digo, porque la sentencia está firme, la del legislador José Fernando Orellana, condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional por abuso sexual y además, esto es muy importante que se tenga en cuenta, inhabilitado de por vida, es decir, una inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Además, legisladores como Mario Leito, con proceso por acoso sexual o coacción agravada. Otro, Tulio Caponio, un proceso por presunto abuso sexual a su hija menor de edad, un caso muy similar al condenado Rodolfo III Burgos. Hay una legisladora, Sara San, con un proceso por presuntas amenazas a un abogado de apellido López. Otro legislador, Sergio Francisco Mancilla, con procesos penales pendientes en la justicia federal por lavado de activos. Punto y aparte. En lo que respecta al jurado de enjuiciamiento, lo preside una integrante de la Corte de Tucumán, que es la doctora Eleonora Rodríguez Campos Jiménez, quien por su vínculo de parentesco, ya que es sobrina de uno de los denunciantes, que es el ministro fiscal, no debió haber intervenido. Pero tampoco debió haber intervenido porque ayer declaró un académico, el doctor Piedrabuena, quien sostuvo que viola la garantía de imparcialidad porque esta misma magistrada, como integrante de la Corte de Tucumán, firmó un par de acordadas, iniciándole un sumario administrativo a la doctora Ballesteros entre agosto y diciembre del año 2019, por lo cual hay una sospecha o temor fundado de parcialidad, porque se trata de una misma jueza de la Corte de Tucumán por idénticos hechos por los cuales hoy está siendo juzgada la doctora Ballesteros y la inculpada es precisamente la doctora Ballesteros. Hay una abogada que es de apellido Peiraquia, que está jubilada y no obstante está sentada como integrante del jurado. Solo para dar otro par de ejemplos. Ahora bien, en cuanto a los cargos, que son 3, haber violentado la esencia del proceso, en una causa en la que no actuó como magistrada, sino como representante de la víctima, su padre, quien terminó
finalmente siendo víctima de un homicidio por parte de otros familiares de la doctora Ballesteros. Ayer doctrinario Piedrabuena dijo que no se le puede endilgar responsabilidad alguna en tanto y en cuanto en el proceso no actuó como jueza, sino como representante de la víctima. Incluso podía actuar en esa situación excepcional como abogado de la víctima. Y todos los testigos coincidieron en que el comportamiento procesal de la doctora Ballesteros en la audiencia, o sea, en un acto procesal, fue impecable. El otro capítulo de cargo, y esto también hay que prestar mucha atención, es respecto del presunto maltrato al personal. Ajá, es verdad. Que viene a raíz de un sumario administrativo que dispone la Corte el 20 de agosto del 2019 y designa como instructor sumarial a un camarista penal, Adolfo Fabián Fradeja. Ahora, escúcheme bien, usted y toda su audiencia, a la Corte de Tucumán no le da vergüenza que en 5 años de instrucción de un sumario administrativo no se haya hecho absolutamente nada. Tremendo. Ni siquiera se han formulado cargos. Una corte absolutamente inmoral como la Comisión de Juicio Político. Bueno, pero, doctor, magistrado indolente, sí. Cuando se habla de una Corte Suprema de Justicia como la de Tucumán, que por sobre todo es nepotista, donde conniven y conviven amigos, parientes y bueno, de todo en la política, se puede esperar cualquier cosa. Sí, se imagina usted, y ayer lo dijo, que a raíz de esa semejante e injustificada demora con un juez, y le voy a dar un nombre corriente para que lo entienda, un juez absolutamente vago como Adolfo Fabián Fradeja, quien en 5 años y 6 meses no hizo absolutamente nada. ¿Qué dijo el testigo Piedrabuena? Te vuelvo a decir, académico, que la utilización de los sumarios administrativos y su dilación en el tiempo constituye un medio de coacción a los jueces, sobre todo cuando se trata de, aunque resulte una obviedad, son independientes. Entonces, la demora maliciosa e intencional de la Corte de Tucumán en terminar ese sumario administrativo constituye un factor de extorsión de la Corte de Tucumán, y repito, la Corte de Tucumán, sin distinción de magistrados, hacia la doctora Ballesteros. Increíble. Por otro lado, han declarado mujeres, todo personal femenino, cuando la doctora Ballesteros trabajaba en la Defensoría Oficial Penal del Centro Judicial Concepción, y todas las mujeres, y subrayo, todas las mujeres destacaron no solo el excelente trato de la doctora Ballesteros hacia ella, con gestos nobles, por ejemplo, cuando quedaron embarazadas, 3 de ellas, incluso la secretaria en 2 oportunidades compró hasta una heladera para que pudieran llevar y alimentar a sus respectivos bebés. Estas personas que tenían un embarazo importante, y además que aprendieron muchísimo con la doctora Ballesteros, y que fue muy generosa en sus conocimientos. Doctor, y finalmente, doctor, sí. Aquí hacer una pausita también, porque aclarar que lo que usted estaba contando es porque también la acusaron a la doctora Ballesteros de tener presiones hacia el personal, de actuar de mala forma con el personal. Es por eso que fueron a declarar todos, ¿sí? Claro, pero denominan actuar de la forma en que usted lo califica en un juzgado con una morosidad extrema, con un secretario, Carlos Eduardo López, absolutamente inmoral, porque quedó acreditado que estando de turno
se fue a Santiago del Estero sin autorización de la Corte ese secretario, y la doctora Ballesteros hizo lo que correspondía, lo puso a disposición de la Corte, este secretario de instrucción de la quinta nominación, y la frutilla del postre fue la declaración de una abogada de apellido Díaz Argañeras, quien dijo que antes de la llegada de la doctora Ballesteros a ese juzgado de instrucción de la quinta nominación era tan desastroso que hizo una sentada en pleno pasillo de tribunales frente al juzgado de instrucción de la quinta nominación con sus defendidos para que se generara una especie de estreptus foris y fuera atendido por el secretario López. Un secretario absolutamente indolente, igual que Fradeja, que tenía causas paralizadas de pornografía infantil, que le involucraban justamente una de ellas a un abogado, ex legislador del Partido Justicialista, joven, por cierto, e hijo de un alto representante del Ministerio Público Fiscal, causas de pornografía infantil, e involucraba a un miembro importante también del rugby tucumano, con quien López tendría una relación de amistad. Otro ejemplo, 15.000 causas contravencionales escondidas, sin trámite alguno. Vuelvo a decir, estos son pequeños ejemplos del anómalo funcionamiento de un juzgado que detecta a la doctora Ballesteros apenas asume como jueza de instrucción de la quinta nominación. Y el último cargo que tampoco está aprobado es por haber dicho en una audiencia que si las defensas oficiales siguen con ese nivel de ineficiencia, razón por la cual la declaró ineficaz. Ineficaz significa que uno en una audiencia trabaja tan mal que lo deja en verdadero estado de indefensión a quien debe asistirlo y representarlo. Claro. Si seguían así, iban a ser sustituidos por inteligencia artificial. Y por último, quiero agregar que tanto los fiscales como los defensores en Tucumán, que tiene audiencias orales y públicas, no dan la cara, es decir, no tienen una actitud republicana, sino que envían a auxiliares fiscales o auxiliares de defensor con un altísimo nivel de ineficiencia, esto es falta de conocimiento y de preparación en las audiencias, que lógicamente a una jueza honesta y responsable como la doctora Ballesteros no le queda otra opción que la que está prevista en el código, algunas veces apartarlo u otras veces declarar la ineficacia de la defensa y nulificar las actuaciones. Claro. Doctor, ¿y qué queda entonces sobre el juicio de la doctora Ballesteros? Bien. Quedan todas pruebas que son favorables. Por ejemplo, el lunes van a declarar un par de abogados. Ha declarado la jueza que estuvo en diversas audiencias con la doctora Ballesteros, en la que, repito, la doctora Ballesteros no actuó como jueza, sino como representante de su padre como víctima, y que el comportamiento ha sido el correcto, que no ha violentado la esencia del proceso y que si hubiera advertido alguna inconducta, la hubiera sancionado en el proceso y le hubiera puesto en conocimiento a la Corte. Del mismo modo, declaró también la fiscal que intervino en las audiencias, la doctora Alejandra Navarro, destacando el impecable comportamiento procesal de la doctora Ballesteros en las sucesivas audiencias. Y también quedan otras pruebas que son registros audiovisuales, los cuales se va a advertir que lejos la doctora Ballesteros de violentar la esencia del proceso, actuó como lo que es una verdadera jueza de garantías. Bueno, esperemos entonces que también pueda ocurrir un distanciamiento de la corrupción y que se pueda juzgar de una manera mucho mejor, aunque ya yo creo que está muy viciado ese jury de enjuiciamiento, ¿sí? Ese juicio político que se está haciendo está muy viciado como para poder pretender algo así, ¿no?
Sí, de todos modos, albergo la esperanza por lo que está sucediendo que sea absuelta, y si no es así van a pagar un altísimo costo político que ya lo están pagando, porque la Corte de Tucumán ad hoc, o la Corte de la Nación, declarará la nulidad de las actuaciones y nuevamente seguirá jueza la doctora Ballesteros. Lo que sí les puedo asegurar es que desde la intervención de un delincuente sexual e inhabilitado para ejercer cargos públicos de por vida, como José Fernando Orellana, que todavía utiliza la legislatura de Tucumán como guarida y que ha sido uno de los que ha firmado, no solo firmado, sino que ha intervenido previamente en las actuaciones preliminares de la doctora Ballesteros como integrante de una comisión acusadora, se imagina de ahí para adelante, todo es, para tomar una palabra de Carlos Santiago Nino, anomia. Claro. Y para nosotros que conocemos muy básicamente la justicia, eso debiera ser nulo. El juicio. El jurado de enjuiciamiento debió declarar la nulidad, pero si también usted tiene como presidente de un jurado de enjuiciamiento un familiar directo de una de las autoridades más cuestionadas de la provincia, sí, ayer lo dijo el académico, es la misma presidenta del jurado de enjuiciamiento, Eleonora Rodríguez Campos Jiménez, quien viola la garantía de imparcialidad, palabra de Octavio Paz, no se puede pedir peras al olmo. Sin duda, sin dudas. Pero así como Campos Jiménez ha querido que su familiar brillara como una estrella, va a lograr que se estrelle directamente en este juicio. Sí, ayer justamente hablábamos con la señora jueza, la doctora Ballesteros, que jurídica y sobre todo moral y éticamente, Eleonora Rodríguez Campos Jiménez está hipotecada de por vida. Nunca más, después del jurado de enjuiciamiento, será la misma, porque campea en este ominoso juicio la inmoralidad y la ajuricia. Sin duda. Doctor, le agradezco como siempre que nos acompañe y que nos cuente las cosas que pasan con la justicia y bueno, esperamos prontamente tener la definición de este juicio que el lunes tiene otra lista más. Yo le agradezco esta invitación y solo una reflexión en voz alta de uno de mis intelectuales de referencia, Osvaldo Bayer, quien enseña en la historia siempre triunfa la ética. Así es, así es. Muchas gracias, como dice usted y como digo yo, gracias totales. Gracias totales a usted y un largo, inmenso y fraterno abrazo. Igualmente, hasta siempre. Gracias, hasta siempre. Escuchábamos al doctor Gustavo Morales, penalista de la provincia de Tucumán, que nos acompañaba en la semana en medios para hablar de este juicio, que es un ícono, cuidado, es un ícono en la Argentina porque se está tratando de un juicio, un juicio político a una jueza que actuó bien con las leyes y un jurado que está totalmente viciado de corruptos dentro de ese jurado. Tremendo, ¿no? Tremendo. Aquí y ahora, noticias, análisis y perspectiva. Sin Fronteras conduce el periodista Ricardo Huarte. Las entrevistas a los personajes más destacados de la actualidad las hacemos en nuestro programa Sin Fronteras, lunes a viernes de 8 a 10 horas.